A continuación, dejamos con ustedes al periodista y a uno de los editores de este libro, el señor Rodrigo Alonso Tapia Jara, quien nos ofrecerá una reseña del libro Movimientos, Tensiones y Luces, Historias Tocopillanas. El aplauso para el periodista. Vale, buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar acá. Gracias, Damir, por la invitación y gracias por invitarme a trabajar igual al libro. Estoy plenamente de acuerdo con las palabras que dijo acerca del libro Manuel y agregaría que para mí también es muy importante haber trabajado en esto porque Damir es un historiador. Puede resultar raro, es un libro de historia, lo está haciendo un historiador, lógicamente, pero en el último tiempo uno ha visto cómo la mayoría de los libros y el debate acerca de la historia no necesariamente la están haciendo historiadores. Hay muchos periodistas y escritores que más bien están haciendo historia de no ficción y no necesariamente un estudio acabado de historia, valga la redundancia. Al leer el libro y cuando empezamos a trabajar y leí los textos, me llamó al tiro la atención la rigurosidad con la que se escribió el libro y la cantidad de fuentes de otros historiadores y también de no necesariamente historiadores y del diario. Bueno, yo soy periodista, trabajé en la prensa y aquí hay mucho trabajo de prensa que está detallado en el libro. Y también lo que me llamó la atención es cómo la historia en sí no hay consenso. Está el hecho histórico y también, aparte del hecho histórico, hay una reflexión acerca de lo que se está contando, no necesariamente tratando de quedar bien con alguien, sino que contando realmente o como dio la investigación, como la dio Damir. Por ejemplo, hay una historia que me gustó mucho que se llama Camino Costero al Norte, Picotas y Palas para una Ilusión. Y en esta historia claramente me queda una idea que creo que atraviesa el libro y que se nota en los diferentes textos que uno puede ver, que es cómo el Estado, o como Tocopilla, siempre ha estado un poco al margen de las políticas públicas del Estado. Casi siempre el Estado llega después de que haya alguna movilización social, después que la población ha tratado o ha buscado un tema para luchar por él. Y esto queda un poco claro, o sea, en el Camino Costero al Norte fue un movimiento social el que empezó a hacer el camino que ahora uno puede disfrutar y pasar, y el gobierno llegó mucho después a hacer a ayudar y a poner herramientas y todo. Me gustaría así enfocarme directamente en la ciudad de la termoeléctrica que no tenía luz, que es otro de los textos que aparece, y porque ahí también viene otra idea que también atraviesa todo el libro y que se nota en el primer párrafo, ya uno se da cuenta de cómo viene el asunto. Lo voy a leer. Dice: los hermanos Guggenheim de Estados Unidos forjaron un colosal proyecto para desarrollar industrialmente la mina de Chuquicamata, para lo cual conformaron The Chilean Exploration Company el 11 de enero de 1912 en la ciudad de New Jersey, condado de Hudson. Y aquí viene la segunda idea que yo quise rescatar del libro, que es cómo acciones y que se toman, decisiones que se toman en otros lados fuera de Tocopilla no han afectado y han afectado a la ciudad durante tanto tiempo. O sea, New Jersey, en Estados Unidos, se forma esta compañía, esta termoeléctrica, esta compañía, hasta el día de hoy uno sigue hablando y teniendo lo bueno y lo malo de la compañía, pero sigue uno sujeto a las decisiones de la compañía y decisiones que no se tomaron acá. Y también cómo esta misma compañía le da un poco la espalda a la ciudad y el surgimiento y toda la gran tecnología que trajo no se vio acompañada para el desarrollo de Tocopilla. Y eso se ve claramente también en otro texto, en la otra parte que quiero leer, donde Damir describe de esta forma. Dice: la implementación de la termoeléctrica incluyó un rol logístico y productivo que adicionó un nuevo proceso de proletarización, transformaciones urbanas, una nueva influencia extranjera en sus dinámicas sociales
y una polución estructural. Este tipo de infraestructura en la costa tocopillana estuvo completamente delimitada y condicionada al uso exclusivo de actividades productivas que fueron generando severas fronteras dentro de la misma ciudad, abarcando divorcios desde la arquitectura hasta la tecnología. No obstante, gran parte de los trabajos que hablan sobre la épica chuquicamatina inmovilizan los procesos vividos en sus márgenes, concentrándose solo en la mina, como si fuese un fenómeno insular, sin considerar las poblaciones que vertieron sus dinámicas para participar en este proceso de industrialización minera. Hay otra parte donde Damir cuenta que, de hecho, como en los años 50, vinieron a hacer un gran documental sobre la mina de Chuquicamata y Tocopilla ni siquiera es nombrado. Muestran la planta como si estuviera solo en la costa y que no hay nada al lado. O sea, desde los primeros tiempos no se tomó mucho en cuenta Tocopilla y de hecho no tenía luz. Y desde que la inauguran hasta casi los años 40, la ciudad no tuvo luz y nuevamente no fue el gobierno ni la autoridad, sino que fue el clamor popular el que empezó a exigir que por favor llegara luz a la ciudad, algo que no se concretó y que después fue clamor popular. Empezaron a el mismo diario y la autoridad empezaron año tras año a tratar de que este anhelo se pudiera concretar. Sin poder lograrlo, venían gerentes y no pasaba nada, la luz no llegaba, independiente del gobierno que estuviera, o sea, de todas las tendencias políticas, y no se lograba hasta que, como en los años 40, curiosamente, y con un alcalde comunista y un gerente norteamericano, se pudieron poner de acuerdo y lograron que por fin llegara la luz. De ahí, bueno, eso es como en general esta historia. Aparte, Damir en su libro cuenta toda una tecnologización que le puede servir mucho a una persona, a un ingeniero o a alguien que se da en esos temas. Eso principalmente, no les cuento más la historia, espero que la lean, el libro es muy interesante y eso, aprovechenlo, léanlo, sirve para material de estudio y creo que es algo que debe seguir, no solamente va a servir ahora, sino que es un libro muy interesante. Gracias. Agradecemos las palabras y el detalle que nos hizo llegar periodista don Rodrigo Tapia Jara. Sobre el autor es don Damir Galás Mandakovich Fernández. Nació en Tocopilla en el año 1983. Estudió en el Liceo Domingo Latrille. Luego estudió pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Tarapacá. Obtuvo un magíster en Ciencias Sociales en Universidad de Antofagasta. También magíster en Antropología por la Universidad Católica del Norte. Doctor en Antropología por la Universidad Católica del Norte y doctor en Historia por la Université de Rennes II de Francia. Dejamos con ustedes, para que se dirija a los presentes, el doctor Damir Galás Mandakovich Fernández. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar este día aquí en el lanzamiento de este libro, que finalmente es el resumen de un largo trabajo que vengo desarrollando sobre esta ciudad. Y básicamente, bueno, este libro, si vamos al grano, está compuesto de 9 artículos que hablan de distintos temas, pero más allá de explicar cada uno, me gustaría hacer 2 tipos de reflexiones. La primera sobre el título, ¿no? Movimientos, tensiones y luces. Que justamente cuando hablamos de movimiento estamos remitiéndonos a que Tocopilla es una ciudad que a lo largo de su historia ha manifestado distintas inserciones tecnológicas, ¿no? Acá hay muchos proyectos mineros que han significado la explotación, en primer lugar, del guano,
el salitre, el cobre, una articulación también con Cobija, la zona de Gatico y Paquica. Entonces, todos estos movimientos generan evidentemente flujos de materiales, flujos de tecnología, flujos de ideas, movimientos de personas, distintos tipos de migraciones. En ese sentido también estos movimientos industriales, mineros, generan también otro tipo de movimientos, que son los movimientos obreros, que se remiten a las tensiones propias que surgen en las relaciones que de pronto son asimétricas entre los mineros, los trabajadores, entre la población, entre el ambiente, entre los políticos, entre la ciudadanía en general. Entonces, así pasamos de lo que son los movimientos a estas tensiones sociales, obreras, ambientales, pero también tiene que ver con la tensión de la generación de energía eléctrica. Tocopilla tiene la singularidad que es una ciudad que genera energía eléctrica a una alta tensión para electrificar a lo que es la gran minería. Fue así que, como mencionó recién Rodrigo Tapia, en 1912 en New Jersey se crea un gran proyecto para industrializar la mina y generar la mina de cobre más grande del mundo, cosa que logra una familia de apellido Guggenheim. Y ellos deciden comprar todas las pequeñas minas en Chuquicamata y deciden también instalar una termoeléctrica. Si bien Chuquicamata fue la mina de cobre más grande del mundo durante gran parte del siglo XX, es porque también tuvo la termoeléctrica más grande del mundo. Entonces, la tensión es que Tocopilla, teniendo la termoeléctrica más grande del mundo, que tenía una notoriedad técnica y tecnológica de vanguardia mundial, la ciudad no tenía luz. La electricidad llegó a Tocopilla en 1942. Y hay un artículo que cuenta esta historia que se llama La ciudad de la termoeléctrica. No tenía luz. Y Tocopilla se alumbraba con las lámparas parafinas, con los chonchones, y también había una pequeña empresa en manos de croatas que electrificaban la zona central. Y cuando hablamos también de las luces, lo estamos remitiendo justamente a la generación de la luz, a la búsqueda de la luz, y por sobre todo al concepto de luz en el marco de la justicia, la verdad y las razones que tiene la comunidad tocopillana para movilizarse a lo largo de su historia. Fue así que estas luces van generando siempre la tensión contra la oscuridad que puede ser una crisis económica, una crisis ambiental, la falta de trabajo, la importancia de distintos proyectos que llegan y generan un cambio en la comunidad. Entonces, en ese sentido, hay movimientos, hay tensiones y luces con distintos tipos de significado por cada una de estas palabras. Entonces, bueno, yo siempre cuando lanzaba un libro, siempre contaba el libro completo, cosa que no voy a hacer ahora. Voy a hablar solamente de un capítulo, que es el primer capítulo, que se llama Trabajo Amargo, la guanera de Paquica y los chinos culí. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Cantón, en China, en la provincia de Guangdong. Ahí pude conocer y presentar este trabajo que tiene que ver con la articulación que generó la costa del desierto de Atacama con un país muy lejano y realmente muy distinto a lo que somos desde el punto de vista ambiental, climático, cultural, idiomático. Es otro mundo, literalmente, pero esa diferencia, el Océano Pacífico ejerció una articulación, un puente frente a estos dos tipos de sociedades, pero con un pasaje también bastante oscuro, ¿ya? Donde ciertamente las luces se las llevaron ciertos empresarios que usufructuaron de la mano de obra. Entonces, siempre cuando se habla de la migración china, particularmente los chinos culí o culíes, siempre se piensa que esto es historia peruana, pero el caso de la migración china hacia el sur del río Loa, hacia la zona de la costa boliviana, está muy poco estudiada. Pero estas dos costas son sectores que son periféricos, que están muy lejos de los centros administrativos, donde las hegemonías finalmente las van desarrollando emprendedores y distintos tipos de empresarios que se van instalando en esta zona. Entonces, por ejemplo, siempre es interesante definir qué es un culí, ¿ya? El culí fue una denominación despectiva hacia todos los migrantes asiáticos del siglo XIX. En esta categoría entraban los migrantes chinos, los filipinos, también los hindúes. Entonces, básicamente, dentro de la jerarquía que construyó el mundo del empresariado y el racismo y las relaciones coloniales, estos migrantes fueron vistos como mano de obra disponible, mano de obra barata, y fueron, sobre todo, en todo momento fueron muy discriminados y muy maltratados. Entonces, estos esclavos chinos, hindú, filipinos,
al circular por el Océano Pacífico, ellos fueron mercantilizados, fueron arrendados, fueron revendidos, fueron prestados, nombrados, renombrados, pero sobre todo también maltratados. Entonces, estos chinos, ¿por qué empiezan a llegar a esta costa? Porque en China van ocurriendo dos grandes procesos. El primero, hay una gran guerra, la guerra del opio que enfrenta a China con Inglaterra. Inglaterra intenta meter el opio a China, lo cual genera evidentemente un daño muy fuerte, porque los chinos están todos drogados. Entonces las dinastías chinas empiezan a tensionarse con los ingleses, finalmente viene una guerra que tiene dos grandes periodos. Luego, como China pierde esta guerra, viene una rebelión entre las dinastías, la rebelión de Taiping. Pero al mismo tiempo, en China se empieza a difundir una propaganda que decía que América era un lugar bueno, que había trabajo, que los españoles ya se habían ido y que era un lugar donde se necesitaba mano de obra, porque la mano de obra indígena ya había disminuido, los africanos también no pudieron adaptarse al clima. Finalmente fue la mano de obra china la que empieza a reemplazar a estos trabajadores. Este viaje de China, de la provincia de Guangdong o Cantón hacia la zona del Perú y también la zona hacia el sur del río Loa, era un viaje que en promedio duraba alrededor de 4 meses. En estos barcos que eran llamados los barcos del infierno, los barcos chineros o también los infiernos flotantes, porque las condiciones de salubridad, las condiciones de hacinamiento, la falta de agua, la difusión de enfermedades, hizo que muchos chinos murieran en alta mar. Fíjense que en el año 1876 se contabilizaban ya más de 97.000 chinos que ya habían llegado a esta zona, donde más de 15.000 ya habían fallecido en alta mar. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver la llegada de los chinos a los puertos del Perú. Es una ilustración difundida en 1871, que es donde los especuladores de la mano de obra van tasando, ¿no? van viendo cómo se pueden ser comprados estos trabajadores. Al mismo tiempo ya se empieza a difundir el padecimiento que estos trabajadores van sufriendo, particularmente en los diarios, en las circulares de los consulados de Perú, ya empiezan a manifestar esta preocupación. Por ejemplo, el diario El Industrial de Antofagasta señala en 1884 que hubo culíes que incendiaron la nave, que van prefiriendo una muerte segura ante una tortura incierta. Entonces, al mismo tiempo también se van difundiendo de cómo eran tratados estos chinos cuando llegaban al puerto, de cómo los colgaban, de cómo también adquirían un nombre según el dueño de quien lo compraba, ¿ya? Por ejemplo, un hacendado peruano de apellido Ramírez, todos sus chinos eran Ramírez 1, Ramírez 2, Ramírez 3, porque eran personas que ya habían perdido su condición de dignidad humana. Entonces, esta demanda de mano de obra, tanto en toda esta costa, pero particularmente en Perú, tiene que ver porque la guerra de secesión también que ocurre en los Estados Unidos va demandando la producción de azúcar y hace que estos chinos vayan sufriendo una esclavitud legalizada, y así se van publicando los contratos en español por un lado, la parte inversa en chino, donde supuestamente se le hacía un contrato por 8 años, cosa que nunca se cumplía. Al mismo tiempo, en Perú se publica la ley china, que finalmente significa la legalización de esta migración y la legalización de esta esclavitud. Una guanera muy importante fue la guanera de las Islas Chinchas, que está frente a la ciudad de Pisco, donde hay una gran cantidad de guano. Cabe indicar que el guano es un fertilizante para la agricultura europea que era muy cotizado por la cantidad de fósforo, de nitrógeno que tenía, y esto era muy bueno para la agricultura europea. Fue así que al sur del río Loa, en la costa boliviana, y al norte del río Loa, en la costa peruana, se van desarrollando, donde están todos estos triángulos rojos, centros guaneros que empiezan a adquirir una densidad poblacional, empiezan a hacer asentamientos humanos para ir sacando este guano. Entonces, la guanera que nos interesa es Paquica, que es la que se ubica en la caleta de la Cuchara, al oeste del túnel Pedro Galleguillo, entonces, a 25 kilómetros al norte de Tocopilla. Entonces, esta guanera empieza a adquirir una buena fama a contar de la década del 40, que es al mismo tiempo que está surgiendo Tocopilla, pero Tocopilla está surgiendo de la mano de la explotación de cobre.
Fue así que este estiércol de pájaro empieza a tener una difusión, empieza a surgir toda una propaganda, una publicidad que busca, evidentemente, conseguir compradores para este guano. Entonces, en la zona de Paquica empieza a llegar trabajadores, empresarios brasileños, españoles, José Santos Sosa, y la mano de obra china es fundamental para trabajar en este sector. Según un investigador boliviano, en 1871, él dijo que el artículo guano es hoy para Bolivia uno de los principales ramos de ingreso, con que salvará de muchos de sus conflictos, pues la calidad de nuestro guano ha resultado ser, si no superior, al menos igual al de Perú. Cabe indicar que la guarera de Paquica era más importante que la de Mejillones. Entonces, Tocopilla empezó a generar una rentabilidad para el Estado boliviano a través de los impuestos, que si bien eran bajos respecto a todo lo que ellos vendían, pero aún así empiezan a llegar a las arcas fiscales bolivianas ingresos que son generados desde esta zona de Paquica. Entonces, Paquica es un promontorio, ¿cierto? Ubicado en esta costa, donde durante millones de años los aves han ido acumulando estos estiércol, y finalmente en la década del 40 empieza a ser explotado. Los barcos que llegaban a Paquica pasaban luego a Tocopilla, donde cargaban cobre, y luego pasaban a Cobija, donde hacían todos los trámites legales para así inaugurar flujos navieros que llegaban de Tocopilla, Paquica, a Liverpool, a Brest, en Francia, a Baltimore, en los Estados Unidos y a distintas partes del mundo. Entonces, esta guanera empieza también a instalarse una serie de dispositivos para que estos chinos vayan trabajando. Pero lamentablemente lo que fue un buen negocio para empresarios, para los chinos, las guaneras fueron su devastación. Fueron sinónimos de explotación sin límite, porque en estos promontorios los chinos trabajaron colgados con cables muy precarios, con unos cordeles también muy débiles, estaban colgados en andamios muy desmejorados, sobre puentes colgantes, trabajando prácticamente de sol a sol. Cada chino cargaba un capacho donde estaba este guano, y en la noche lo esperaban los cerros, donde las cuevas, con su humedad nocturna, la gran cantidad de bichos, finalmente empeoraba su calidad de vida. Hay un diario peruano que dice en 1879, dice, hay un montón de casuchas, de tablas que semejan ratoneras, que es la ciudad de los pobres chinos culí, que son tratados como perros sin amo. Más al norte siguen otras cuantas barracas que viven los trabajadores chilenos y bolivianos. Y por fin, todavía más adelante, hay un puñado confortable de habitaciones donde reside la autocracia y los empleados. Entonces, el tema de los culí era un tema conocido, que se difunde en los diarios, donde también se hace mención a estas diferencias, ¿no? De la habitabilidad. Y estos son los grandes también esclavistas. Hay uno muy conocido por nosotros acá, ¿cierto? Está Barón de la Rivière, José Santosa, Domingo Latrille y Luciano Armán, quienes fueron desarrollando estos proyectos. Cabe indicar que Latrille fue uno de los primeros a sacar guano en Mejillones, en 1842. El mismo año, al año siguiente, llegó a Tocopilla a realizar el trabajo de geomensura, lo cual fue considerado como el acto fundacional de esta ciudad. Pero trabajar en las guaneras no es solamente sacar guano y echarle un saco. Cabe indicar que el guano tiene una cantidad de amonio y amoníaco que hace que genere una erosión al tracto respiratorio, y literalmente los chinos escupían sangre, ¿ya? Porque esta erosión finalmente llegaba a un vaso sanguíneo y los chinos fueron accidentándose, fueron cayendo desde grandes alturas. Entonces fue así que el suicidio surge como un escape para poder evidentemente superar esta situación. Si no era el fusilamiento, también se realizó la práctica que cuando un chino se suicidaba, el jefe mandaba a los otros chinos a tomar el cuerpo y quemarlo frente a todos, para así estimular que nadie más se suicidara. Entonces, cuando esto no ocurría, los fusilamientos era otra forma de solucionar estas pequeñas rebeliones que surgían de Iquique al sur, en Paquica, en Punta de Lobos, en Patache, en Guanillos, en Pabellón de Pica y también en Mejillones. Entonces, la mano de obra de los chinos también estaba secundada también y vigilada por militares, ¿no? o por verdaderos peones armados que buscaban el control sobre estos trabajadores. ¿Ya? Aquí la Enciclopedia Británica, un archivo que logré encontrar en 1877, menciona en la traducción, ¿no? Algunos se envenenaron con opio, otros deliberadamente idearon que deberían ser enterrados vivos bajo masas de guano que caen.
Muchos saltaron de los acantilados y se ahogaron en el mar. Dentro de la mitología china, el suicidio tiene que ver en parte con que una vez que ellos están fuera, una vez que ellos mueren, pueden despertar nuevamente en China. Evidentemente, estos mitos fueron estimulando la reproducción de este modo de escape. Sin embargo, el guano empieza a perder importancia porque surge el salitre. El salitre tiene una cualidad química que superó al guano, ¿ya? Entonces, este salitre estimula una guerra entre estos tres países que están ocupando un territorio. Fue así que la guerra del Pacífico significó también otra articulación muy interesante, porque el militar chileno Patricio Lynch participó en la guerra del opio, de la cual hacía mención al principio, y él logró articular el idioma cantonés y se pudo comunicar con estos chinos. Y así estos chinos se militarizan y son construidos como la avanzada del ejército chileno hacia el Perú. Pero en Perú los chinos también fueron usados por el ejército peruano, y los chinos que estaban instalados en Lima también generaron recursos y ambos chinos se enfrentaron, ¿ya? Hay casos notables, por ejemplo el caso de Quintín Quintana, quien está marcado en el cuadrículo amarillo, que fue un verdadero espartaco, por decir una forma, un ser que estimuló a que sus connacionales se sumaran a la guerra por la causa chilena. Después él, terminada la guerra, se reintegra y se convierte en policía de investigación en Santiago. Entonces, así, estos chinos empiezan a dejar de lado el guano y empiezan a generar una reconversión, que si bien por un lado es militar, en la avanzada, en términos coloquiales era la carne cañón, porque eran los que instalaban las dinamitas, los que instalaban las bombas, los cargadores, los cocineros, los que limpiaban las armas, y también los que hacían los trabajos más duros, las zanjas, el enterramiento de los muertos. Una vez que la guerra termina, estos chinos se empiezan a instalar en distintas faenas mineras, ¿no? Esta es una foto de Gatico, en la zona de la mina Toldo, donde estos chinos empiezan a trabajar en estas labores de la pesquinería y también de la instalación de una serie de artefactos mineros. Otros chinos se vienen a Tocopilla y van armando precarios campamentos en la zona de la playa del Panteón, en las cercanías del Matadero. Y así muchos chinos en 1905, 1910, por distintos documentos que he encontrado, empiezan a acceder a las carnes que no se consumían mucho en esa época, y a hacer los llamados mondongos, las guatas, los chunchures, las patas, las lenguas. Y todas estas cosas los chinos las fueron tomando y empezaron a venderlas en distintos barrios periféricos. Y este fenómeno de los chinos que se empiezan a vincular con la carne ocurre en Antofagasta, en Tocopilla y también en Iquique. Entonces, así los chinos empiezan a desarrollar este negocio que es llamado el negocio de las carnes muertas en aquella época. El diario El Loa de Tocopilla, del 5 de noviembre de 1885, da un dato, ¿no? Dice, los chinos son los únicos operarios que explotan concienzudamente y con cierto método las calicheras. Son los asiáticos los que aportan al trabajo aquella ciencia y minuciosidad propia de su índole concentrada y reflexiva. Entonces empieza también a construirse una imagen de un chino que es muy paciente, que trabaja mucho, que es muy reflexivo, que es misterioso, que no habla mucho, claramente, porque el idioma, la diferencia idiomática es muy densa y es muy, muy complicada. Pero también surgen otros casos notables de chinos que son de la misma zona, del sur de China, de la zona del Cantón, que prácticamente después se convierten en multimillonarios. Aquí está el caso de Arturo Chaulí, que fue uno de los mayores proveedores de carne en La Pampa, en las salitreras, y así los chinos también empiezan a reorganizarse con la segunda y tercera oleada migratoria y van construyendo estos centros migrantes, ¿cierto? Los centros Chunghua. ¿Ya? Aquí tenemos Chunghua de Iquique, Tocopilla y Antofagasta. Entonces, esta migración china, son de la misma zona cantonesa, van manifestando también una dinámica y por sobre todo una reconversión, lo cual es muy interesante. Sin embargo, hasta el día de hoy, por ejemplo, en la zona Paquica, que yo pude visitar hace poco, nos encontramos con estos archivos de la violencia, ¿no? Están los cajones, están los huesos diseminados, están las distintas materialidades donde se confunden los cajones mortuorios con los vestigios de ropa, los sacos, las diversas estructuras metálicas que están incrustadas en la roca, y también esta confusión de tipos de huesos, de animales, de humanos, esta confusión de estratos de basuras y
también de estos restos de ropa de trabajadores chinos. Y este caso notable, que el cual hago mención en el libro, ¿no? Este chino está en Quillagua. ¿Ya? Como ustedes comprenderán, Quillagua está bastante lejos, en la región intermedia, un valle, y un chino llegó hasta allá. Se dice que eran dos, que fueron hallados en 1983, al momento en que se estaba construyendo una carretera. Entonces, uno de estos cuerpos, uno desapareció y uno fue instalado en el Museo Antropológico de la comunidad, donde en el marco de una patrimonialización y una mirada muy exótica respecto al chino, se está exhibiendo ahí. Sin duda que la imagen es muy escalofriante, pero nos da muestra de todo lo que, por un lado, los chinos están desarrollando, toda esta imagen histórica, pero al mismo tiempo hasta el día de hoy tenemos estos restos, ¿no? Estos restos socios, estos restos tecnológicos, materiales y también los restos orgánicos de la guanera. Entonces, aquí también hay dos conceptos claves que trabajo en el libro, que tienen que ver con la idea de la necropolítica y la necroeconomía. Necro es muerte, entonces lo que yo quiero explicar con esto aquí es que hay una política de la muerte. Alguien tiene que pagar los costos para que otro viva mejor. Entonces esto explica la esclavitud, explica el racismo. El racismo ayuda a construir jerarquías de la muerte. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de jerarquía de la muerte, esto quiere decir que supuestamente hay muertes que son más valiosas que otras, o otras son más lamentables que otras. Lamentablemente los chinos tuvieron que pagar los costos en un proceso de relación colonial, donde hay una relación económica bastante compleja, que es lo que un filósofo de Camerún llama la necroeconomía. Un filósofo que sigo mucho, que él también, hablando desde allá, en su relación colonial, esta idea nos ayuda a entender esta dinámica tocopillana de una migración china, donde la necropolítica está en el marco de una relación asimétrica entre grupos migrantes, donde hay también una idea del capitalismo que se sustenta de pronto en la explotación del otro, en la gestión biológica del migrante, en el uso de su cuerpo, y también el migrante chino visto como una mano de obra y también un ser humano sobre el cual es desechable. Hay una idea de lo desechable que sin duda dialoga mucho con la muerte. Entonces, para que todo el proceso de la minería, particularmente la minería del guano, que también puede ser extendida a otros tipos de minería, está la idea del subsidio racial. Alguien tiene que disponer de su cuerpo, de su etnia, para que la economía siga operando. Entonces, estos chinos, para ir terminando, pierden tres grandes cosas, ¿no? Pierden el hogar, pierden también los derechos sobre su cuerpo y pierden su estatus político, pero por sobre todo pierden su condición humana. Sin embargo, otros chinos migrantes van desarrollando una reconversión, lo cual es muy significativa y hace que ocurran estos dos tipos de titulares, ¿no? En Mercurio, ¿no? El problema de la actualidad, la inmigración asiática, ¿ya? Los chinos empiezan a pagar los costos de una mirada muy despectiva. Los diarios empiezan a hacer campaña. Un diputado de izquierda en 1906, Malaquías Concha, publicó un proyecto de ley, bueno, que no salió aprobado, pero tenía un solo artículo que decía: prohíbese la inmigración china, asiática o mongoloide a cualquier parte de Chile. Sin embargo, a los pocos años ya nos encontramos con otro tipo de titulares, ¿no? 1.000 pesos donó la colonia Chunghwa pro ayuda del pueblo ruso. Entonces los chinos empiezan a construir un prestigio y una idea muy filantrópica, empiezan a hacer grandes donaciones. La gran portada del cementerio de Antofagasta es de la colonia china. Aquí el caso de Arturo Chaulí empieza a donar una serie de parques de entretención. Los chinos en Arica también empiezan a hacer una serie de donaciones en recursos, el apoyo a la Liga de Estudiantes Pobres, en fin. Entonces, bueno, este es el primer capítulo del libro, de este trabajo que se llama Trabajo Amargo, que es la traducción al cantonés del significado de culí. Colie, en chino, significa trabajo amargo. El inglés escuchó este concepto y lo escribió colie, pero después se españolizó y quedó en culí. Bueno, esta es una de las 9 historias que trabajo el texto, y la historia siguiente tiene que ver cuando Tocopilla se transformó en chileno. El primer problema que hubo que solucionar fue la basura. Entonces hago la historia de la basura después de la Guerra del Pacífico y después de cómo empiezan a llegar tantos barcos y llega la fiebre amarilla. El otro artículo tiene que ver con la impronta minera y económica de un importante alemán, Heinrich Lohmann, quien construye tanques Lohmann, tanques Santa Fe, y en Tocopilla construye la Sociedad Beneficiadora de Metales, el actual sector de la 5 de octubre. Otro artículo, y lo expliqué también someramente, la ciudad no tenía luz.
otro artículo que tiene que ver con la historia de la industria del salitre, que tiene que ver desde la familia Guggenheim hasta SQM, hasta su actualidad. También tenemos el artículo que habla sobre la intervención norteamericana en Tocopilla en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que llega el ejército norteamericano a Tocopilla a darles órdenes a los militares chilenos para instalar una serie de cañones, fortines, y así generar también simulacros nocturnos, y toda esta batahola caía frente a los supuestos ataques japoneses. Porque Tocopilla tenía la termoeléctrica, había grandes depósitos de petróleo, electrificaba la mina de cobre más grande del mundo, y también a la salitrera del sistema Guggenheim, María Elena y Pedro Valdivia. Finalmente está el artículo del Camino Costero, que se describe toda esta trama comunitaria, un proyecto comunitario muy importante que hace que hasta el día de hoy tengamos una carretera, pero que es una carretera que partió con palas, picotas, chuzos y carretillas. Y con mano de obra la gente se lanzó al cerro a luchar contra esta cordillera que era muy densa, porque Tocopilla estaba viviendo la crisis de la mecanización del embarque del salitre. Los norteamericanos electromecanizaron el embarque, vino una ola de cesantía y surgió Iquique como el tótem, ¿no? Iquique como el punto de referencia, porque allá las pesqueras estaban viviendo un apogeo muy interesante. Bueno, muchas gracias y lo invito a leer este libro para que lo puedan difundir y conocer y hablar un poco más de la historia de Tocopilla. Bueno, gente linda de Tocopilla, le saludamos desde ya. No pudimos saludarlo en un principio porque ya estaba por comenzar este lanzamiento del historiador de Tocopilla, don Damir Jalás, quien hizo su lanzamiento del libro Movimiento, Tensiones y Luces aquí en el auditorio de la Plaza Carlos Condel. Vamos a hablar un poco con Damir, que nos pueda dar sus primeras impresiones. Damir, muy buenas tardes, estamos totalmente en vivo para TVO Tocopilla. Damir, primero que nada, felicitarte por este nuevo lanzamiento, un libro que nuevamente habla de Tocopilla, de su historia, de sus orígenes. Cuéntanos, Damir, saber primero cuál fue la inspiración principal para desarrollar este libro que hoy estás sacando acá, lanzando en nuestra comunidad de Tocopilla. Sí, bueno, yo vengo hace más de 10 años trabajando en lo que es la historia de Tocopilla. Este libro es fruto y es resultado de un largo trabajo que tiene que ver con mis estudios de doctorado en historia que desarrollé en Francia, y en ese marco he ido desarrollando varios trabajos. Y todos esos trabajos fueron compilados, fueron llevados a un libro, también financiados por la Comisión Nacional de Ciencia e Investigación de Chile, CONICIT, y el municipio financió lo que es la impresión. Entonces, este trabajo, que se distribuye gratuitamente en la ciudad, y va a ser también distribuido digitalmente, busca que el tocopillano solamente conozca el lugar en el cual vive, que le dé sentido a los lugares por los cuales circula cotidianamente, y busca comprender cómo la historia es un elemento o una ciencia que nos ayuda a entender no solo el pasado, sino que nos ayuda a entender mucho el presente, y por sobre todo definir un futuro que nos ayude a buscar las nuevas luces para superar las tensiones sobre las cuales habla este libro. Y busca esto, ¿no? Busca que la ciudad pueda ser mejor a través de su memoria histórica. Oye, Damir, coméntanos este libro, ¿cuántos capítulos lo componen hoy en día? Mira, este es un libro que tiene 306 páginas, está compuesto por 9 capítulos, que son 9 artículos, que algunos de ellos han sido publicados en formato académico, pero ahora fueron llevados a un formato más popular. Y hay varios temas, ¿no? La fiebre amarilla, el caso de Henry Sloma, con sus proyectos salitreros, su proyecto en el cobre. Está también el caso de la migración china, los esclavos culí que trabajaron en las guaneras. Y está también el caso de la historia del puerto salitrero. También está la historia de la termoeléctrica, toda la inserción tecnológica que tiene Tocopilla para electrificar Chuquicamata. Y un último capítulo habla sobre la realización del camino costero. Entonces son 9 artículos que nos hablan de distintos procesos, pero que todos están cruzados por el esfuerzo de la comunidad que siempre intentó buscar soluciones a distintos procesos, también por las crisis económicas, ambientales, las crisis políticas, pero sobre todo al mismo tiempo Tocopilla como un gran laboratorio tecnológico, con gran termoeléctrica, grandes puertos salitreros y con una gran importancia energética. Damir, ¿qué mensaje le da a la comunidad con este libro? Que lo lea, que lo indague. ¿Cuál es el mensaje que tú le das directamente a toda la gente, inclusive a los jóvenes de hoy en día?
Bueno, lo primero es que este libro lo pueden conseguir en la biblioteca municipal, ahí lo pueden conseguir gratuitamente. Además va a estar disponible en las redes sociales para poder ser descargado en PDF. Y el mensaje es que, bueno, es que, como dije recién, la historia nos va a ayudar a entender mejor nuestro territorio, a entender nuestra ciudad, a entender cómo nos hemos comportado y qué es lo que somos hoy. Hoy somos fruto, los tocopillanos no nacen en un vacío, nacen en una ciudad que tiene una memoria. Y sin memoria no somos nada. Entonces el mensaje es este, a valorar la ciudad, a valorar la historia, pero sobre todo a comprenderla y a dialogar sobre ella. Damir, ¿a quién le dedicas este lanzamiento? Bueno, este libro está dedicado a mi familia, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a mi sobrina y le brindo las gracias a un sello editorial con el cual trabajé y a los amigos que siempre están presentes, a los amigos que estuvieron acá acompañándonos y para ello pero es para todo Tocopilla en realidad. Sí. Bueno, David, muchas gracias, felicitaciones nuevamente por tu libro, gracias por sus palabras. Bueno, ahí estuvimos con Damir Galás, quien nos dio sus primeras impresiones, está saludando al público asistente a este gran lanzamiento. Hablaremos con algunas autoridades que están disfrutando y recibiendo este libro. Así es, bueno, hemos tenido una gran reunión hoy por este documento que ha escrito este tocopillano, este gran profesor, Damir Galás. Estamos muy contentos. Este libro, Movimientos, Tensiones y Luces, habla de nuestro desarrollo social, el desarrollo cultural y el desarrollo industrial de Tocopilla. Creemos que este es un gran documento que va a contribuir a conocer parte de nuestra historia de Tocopilla. Por lo tanto, desde este canal amigo, TVO Tocopilla, que siempre está cubriendo estos grandes eventos, le mandamos un tremendo abrazo a este profesor tocopillano, Damir Galás Mandacuich, por este gran aporte a las bibliotecas de nuestra ciudad. Bueno, en realidad este libro es un documento muy importante de saber de los inicios de nuestra ciudad, de cómo se fue desarrollando, y también de las necesidades que teníamos desde que partió Tocopilla y también cómo poco a poco, gracias al empuje de su propia gente, pudo alcanzar algunas metas y al menos como en la parte que dice, habla de la luz. Que Tocopilla teníamos una de las termoeléctricas más modernas de ese tiempo y más grandes de Sudamérica, sin embargo la ciudad no tenía energía. Es así como, gracias a este libro vamos a ver que gracias al empuje, a las luchas sociales del mismo puerto, pudimos alcanzar ese anhelo de tener luz en nuestro puerto. Por eso, para nosotros como tocopillanos es un orgullo tener un doctor en historia de esta calidad, que pueda hacer realidad un libro donde se muestra parte, no quizás parte, sino de cómo nos fuimos desarrollando hasta la actualidad acá en Tocopilla. Muchas gracias, don Juan. Bueno, don Juan ahí nos estaba dando sus impresiones por parte del libro, el lanzamiento del libro Movimiento, Tensiones y Luces.